Buenos días, estamos por aquí con la clase en vivo de clase 4 de la materia Administración de Sistemas de Información. La clase, como siempre, para las consultas, aclarar dudas y explicarles temas correspondientes a la unidad del curso. Administración de Sistemas de Información. Clase del 28 de abril, 9:30 hora Venezuela. Muy bien. Ok, entonces la idea de estas actividades, como siempre les digo, es que los estudiantes puedan conectarse, puedan preguntar sus dudas y además de darles contenido de la materia. El tema del día de hoy son las soluciones tecnológicas aplicables a las organizaciones. Y vamos a hablar entonces de los sistemas de información, los retos administrativos. Y tenemos que ya hemos visto en las clases anteriores, hemos hablado de sistemas, hemos hablado de datos, hemos hablado de información, vimos lo que eran los niveles de los sistemas de información, hablando del nivel básico, medio y alto, de lo que es la pirámide de los sistemas de información. Entonces, el día de hoy vamos a ver la organización y los sistemas de información. Sabemos que una organización es una representación de un sistema. Sabemos que las organizaciones tienen entrada, proceso, salida, retroinformación y control. Es decir, tienen los elementos correspondientes a un sistema. Entonces, la organización tiene dentro de su estructura lo que llamamos los sistemas de información y la organización tiene relación con las tecnologías de información. Mediante lo que es el entorno, la cultura, la estructura, los procesamientos estandarizados, las políticas y las decisiones administrativas. Cuando hablamos de factores mediadores es porque la organización tiene un entorno y ese entorno influye dentro de la organización con lo que es los sistemas de información y el manejo de la tecnología. También la cultura que tenga la organización, la estructura que tenga la organización, los procedimientos que utilicen en la organización, sus políticas y las decisiones administrativas que se tengan en la organización. Por lo tanto, hay una relación bastante importante. Sabemos que la organización tiene una estructura social que puede ser formal, puede ser también una estructura informal que la mantiene estable como sistema. Y los recursos que tenga la organización, tanto interna como externa, permite el proceso de bienes y servicios. Ya habíamos visto anteriormente lo que era un sistema. Sabemos que un sistema, para recordarles, es un conjunto de elementos que ordenadamente se relacionan entre sí para alcanzar un objetivo. Por lo tanto,
Cuando hablamos de sistemas de información, sabemos que la palabra lo dice, sistemas de información, es decir, un conjunto de elementos que busca en forma ordenada el alcanzar un objetivo. Ese objetivo que se busca alcanzar también está en constante, los elementos de ese sistema están en constante búsqueda. También decimos que un sistema es un conjunto formado de una serie de elementos que se relacionan y operan en el entorno cambiante, porque el sistema está dentro de un entorno cambiante cuando son sistemas abiertos y está determinado muchas veces por el objetivo que quiere alcanzar. Tenemos una gráfica que habla de lo que es los elementos del sistema, que son la entrada, que pueden ser insumos, puede ser la entrada, la salida de un subsistema, puede entrar a otro subsistema y formar una relación. También tenemos los elementos internos del sistema y la salida, o lo que ofrece el sistema. Por supuesto, hay un entorno constantemente que tiene relación con ese sistema. Y tenemos que el sistema tiene una retroalimentación que permite mejorar lo que es la entrada del sistema para garantizar una calidad en ese sistema. Y al retroalimentarse, puede mejorar y producir en la producción de la salida. Entonces, esto es la característica de un sistema y sabemos que hay una relación con el entorno. También debemos conocer lo que es el concepto de entropía. Entropía es ese equilibrio que busca el sistema. Si el sistema está afectado por alta información y no se equilibra, puede llegar a perder, a desequilibrarse y a morir en su interrelación con el entorno. Por lo tanto, el concepto de entropía dentro de los sistemas es importante. Cuando vemos el sistema como una estructura organizativa, como una organización, podemos entender que si este sistema en su entorno no se mantiene en equilibrio, esa organización tiende a desequilibrarse y puede llegar a morir en lo que es la estructura del sistema. Por lo tanto, es importante mantener la retroalimentación y el control. Mientras el sistema esté controlado en su proceso, puede mantener una entropía que garantice su existencia. Por eso es importante el concepto dirigido hacia una organización. La organización como tal debe mantenerse en equilibrio, mantener su entropía estable para poder mantenerse en el entorno. ¿Cuál es el entorno de esa organización? El entorno económico, el entorno político, el entorno social, las relaciones con los proveedores, con los clientes, etcétera. Entonces, si esa organización como sistema puede mantener ese equilibrio de estos elementos, puede garantizar su existencia. Por eso es importante también hablar de la entropía en los sistemas de información, que por supuesto es un concepto que nace de la teoría general de sistemas, aproximadamente en 1950, con el autor de la teoría general de sistemas, que es el biólogo von Bertalanffy, quien determina muchos conceptos que hoy en día conocemos de los sistemas. Y al conocerlo en el concepto de sistema, lo traspolamos a los sistemas de información, que también nos interesa en la materia que estamos manejando, que es administración de sistemas de información. Por lo tanto, nosotros tenemos que manejar estos conceptos. También tenemos entonces la definición de sistemas de información, que es ese conjunto formal de procesos que operan sobre la colección de datos estructurada y según las necesidades de la empresa recopilan, elaboran y distribuyen información como parte de ella necesaria para las operaciones de dicha empresa y para sus actividades de dirección y control, también para el apoyo de la toma de decisiones. Y esas actividades apoyan la estrategia de negocio. Por lo tanto, cuando hablamos de sistemas de información, hablamos de procesos que se dan dentro de la estructura de la organización.
que apoyan esos sistemas de información, apoyan esas actividades que pueden realizar en la organización en cuanto al control y la dirección. ¿Ok? También tenemos otras definiciones de sistemas de información que podemos decir que el objetivo de un sistema de información es ayudar al desempeño de las actividades en todos los niveles de la organización mediante el suministro de la información adecuada con esa calidad suficiente. Se le da a la persona apropiada el momento oportuno que necesite y sea útil para el receptor. Por eso es que en la clase anterior de la semana pasada yo les expliqué los niveles, la pirámide, que hablamos dentro de la pirámide, hablamos del sistema operativo, operacional, que es el más básico, donde se maneja mayor cantidad de datos. Y les dije y les indiqué que ese sistema básico tiene su función importante en la base de la organización por donde se maneja mayor cantidad de datos, se procesan mayores transacciones y para ese momento el desempeña o los sistemas de este nivel desempeñan el suministro adecuado de información para ese nivel a las personas adecuadas de ese nivel que es la base de la estructura de la organización. Luego les expliqué del sistema táctico, que es el nivel intermedio. La pirámide filtra la información para ese nivel, porque allí entonces se manejaría en ese nivel la información adecuada y suficiente para las personas que integran el nivel medio de la estructura organizativa. Y por último viene el nivel más alto, que es el nivel estratégico, que es donde se toma mayor cantidad de datos, mayor cantidad, perdón, de toma de decisiones con con un filtrado de los datos, pero con la información que se da en el momento oportuno. Como lo dice esta definición, el momento y el lugar oportuno para tomar esa decisión. Y también comentábamos en la clase anterior que la información es importante en el momento adecuado y necesario. En el momento que yo requiero tomar la decisión, debo tener la información para ese momento, porque yo no puedo tomar una decisión hoy de unos datos anticuados o unos datos que no estén actualizados. Entonces, la información debe generarse en el momento adecuado y oportuno. Ok, ahora tenemos también una gráfica, ejemplo de los sistemas de información y como podemos observar, tenemos los procesos, pero para esos procesos yo tengo que tener unas entradas. En este caso es un ejemplo porque las entradas aquí podrían ser los datos de las cajas, los datos que me suministra almacén, los datos de venta es que se estén o que se hayan realizado para una determinada fecha, la caducidad de algunos productos. Eso pueden ser entradas al proceso que yo estoy estudiando en ese momento. ¿Qué hago en ese momento con esos datos que me están suministrando? Valido, puedo hacer cálculos, puedo controlar la entrada de las cajas, puedo hacer cálculos estadísticos, puedo imprimir informes de pagos recibidos, pagos hechos, puedo estudiar el mercado, puedo hacer una revisión de los pedidos. Entonces, hay unos procesos que yo realizo que me van a dar una salida. Esa salida pueden ser pedidos, órdenes de almacén para comprar nuevos productos, pagos que yo tenga que realizar. Pueden ser datos contables, estadísticas, informes estadísticos. Entonces, yo con esta entrada que está ocurriendo o que estoy teniendo, voy a hacer unos cálculos o unos procesos que me van a dar una salida que con esta salida yo puedo hacer entrada a otro subsistema. Por ejemplo, el sistema contable puede estar aquí al lado y la salida de esta información puede ir como entrada a ese otro subsistema o a otro sistema. O simplemente puede ser unos datos que me suministren una información que yo pueda tomar una decisión para una
para un determinado momento. Y bueno, tengo una retroalimentación que me permitan evaluar esas salidas y tomar una decisión para mejorar. Este es un sistema de información de un supermercado. Entradas, proceso y salida. Es un ejemplo de un sistema de información de una estructura organizativa de un supermercado. ¿Ok? También tenemos aquí otros ejemplos. Tenemos un restaurante de comida rápida, tenemos una universidad, tenemos un cine, todos vienen siendo sistemas. Acuérdense que el mundo está organizado por sistemas. Eh, por ejemplo, en un restaurante de comida rápida podemos tener entradas como la carne, la papa, que son los productos que compramos y que van a ser entradas para nuestro sistema, que es la comida rápida. Este restaurante hace unos procesos, toma esas entradas, ese insumo y prepara la comida. La calienta, la cocina, la procesa. ¿Y qué obtenemos como salida en ese sistema? Lo que estamos ofreciendo. Hamburguesas, bebidas, postres, que es la comida, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere ese sistema? Preparar comida rápida, bajo un bajo costo, pero obteniendo beneficio al venderla. Entonces, fíjense que uno podemos dividir en entrada, proceso, salida y el objetivo que queremos. Aquí puede haber una retroalimentación importante, porque el cliente me va a retroinformar si le gusta la comida, el sabor, la cocción. Entonces me va a dar una retroalimentación que me va a permitir mejorar el proceso que estoy desarrollando. En una universidad, bueno, entran en la universidad estudiantes, profesores que dictan clases, libros, todo lo que indique para yo poder hacer el proceso de enseñanza, de investigación. ¿Qué salen? Salen profesionales cuando ya el estudiante finaliza su estructura académica, sus estudios por semestre o trimestre, y llega entonces a adquirir conocimientos, a aprender y poder ser un profesional y graduarse. Fíjense que este viene siendo un sistema de la universidad, con sus entradas, el proceso, la salida. Y un cine también es un ejemplo de sistema, que entran todos los que son los actores, directores, escenarios, equipos técnicos, lo que es el proceso de filmación, efectos especiales, edición, y lo que es la parte de proyectar la película cinematográfica, y el entretenimiento, buscar entretenimiento, premios y ganancias. Entonces, simplemente es un cuadro con 3 ejemplos de lo que son los sistemas dentro de una estructura organizativa. Ahora tenemos sistemas de información y su valor. El valor de un sistema de información depende de su eficacia, de su extensión y su aceptación por parte de las personas que utilizan ese sistema. Por supuesto, también hablamos de la calidad del sistema de información. La calidad viene muchas veces de lo que entra, cómo se procesa y de lo que sale. Buena calidad en los insumos, buena calidad en los procesos que se desarrollan internos para poder obtener esa información de calidad o unos resultados de calidad a menos costo y a mayor beneficio. Tenemos también sistemas de información que no solamente, que el sistema de información no lo podemos ligar estrictamente con el manejo de ordenadores o de computadoras. Yo puedo tener un sistema de información donde hay procesos manuales importantes que me integran lo que es el sistema de información. Pero sí tenemos específicamente sistemas de información basados en computadoras que allí ya son sistemas de información con el uso de la información automatizada. Tenemos entonces algunas funciones que hay que desarrollar en las empresas
con el uso de los sistemas como es la gestión del empleo de recursos financieros, porque muchas veces se manejan sistemas de información financiero que buscan el control del dinero, control contable, lo que es la gestión económica de la empresa. También hay sistemas que buscan comercializar de manera óptima los productos que la empresa ofrece, es decir, la forma óptima de lo que es la actividad comercial de las ventas. Y también la fabricación de productos y también mejorar o optimizar lo que es la función del departamento de producción cuando es una empresa de producción, como por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de sistemas de información empresarial, estamos hablando de esos sistemas que coordinan los flujos, los registros de información para llevar a cabo funciones de una empresa o de estrategias de negocio. Y decimos que la estrategia de negocio es muy importante para el manejo fundamental de la estructura organizacional. Entonces, aquí tenemos la pirámide, ¿ok? Tenemos los sistemas de transacciones en la base, la dirección operativa, la dirección táctica, la parte de la estrategia y la alta gerencia. Fíjense que hay una línea que dice informes técnicos, informes históricos, y en estos informes históricos van de mayor información, van subiendo con menor información, porque la alta gerencia le interesa la información concisa. Fíjense que la parte de las órdenes y planes se van dando a mayor, o sea, mayor información a medida de que va bajando a la pirámide. Y así lo vemos en cada uno de estos elementos o variables. En información resumida, va hacia la alta gerencia y una información más detallada y específica en la nivel base de la pirámide. Bueno, aquí tenemos un resumen. El sistema de información no es sinónimo de computadora, no es sinónimo de software, sino puede haber manual y automatizado, en forma manual o automatizada o una combinación o mixta de ambos. Tenemos el enfoque por departamentos, tenemos entonces sistemas de finanzas, sistemas de compra, sistemas de producción, sistemas de venta, que mantienen la base de la organización y que ellos me van a suministrar los datos que van a irse filtrando hacia los niveles superiores. Y tenemos también esta pirámide organizacional. Bueno, es la misma, pero desde quizás con una imagen diferente en cuanto a finanzas, compra, producción y venta, que son los sistemas base, y los diferentes niveles, operativo, conocimiento, herencia y estratégico, y quizás el manejo de variables de administración, trabajo, conocimiento y procesos administrativos. Y aquí lo podemos ver un ejemplo, proveedores, sistemas internos integrados como el sistema de compra, el sistema de producción, sistema de venta, el sistema relacionado de finanzas, el entorno como son los bancos, el gobierno, la parte económica, la parte social, los clientes que son atendidos. Entonces, en este caso, estamos viendo un esquema total de una estructura con diferentes sistemas o software internos de la organización. Los proveedores que suministran los bienes y lo que ofrecemos a nuestros clientes, ya sean productos o en servicios, que también puede ser. Bueno, entonces, esta guía la tienen ustedes en el aula virtual, material para su estudio. La pueden descargar
y analizar con calma. Este video está siendo grabado, se lo voy a compartir tal como se lo coloco aquí. Ya vamos por la clase 4. Estas clases le permiten reforzar la asistencia que deben estar aquí en la actividad formativa, desarrollar su actividad sumativa tanto de la unidad 1 como la actividad sumativa de la unidad 2. Recuerden que en caso de dudas pueden preguntar por el foro o por mensajería directa.